Una maravilla que desafía la física, una montaña artificial flotando sobre el desierto más implacable de la antigüedad, desapareció de la faz de la Tierra sin dejar ni una sola piedra que pruebe su existencia. ¿Cómo es posible que la estructura más ambiciosa del mundo antiguo no haya dejado ni un solo rastro arqueológico verificado tras un siglo de excavaciones? ¿Fueron los jardines colgantes una mentira colectiva inventada por soldados griegos alucinados por el calor? ¿O estamos buscando en el lugar equivocado? ¿Es posible que la historia haya confundido al constructor, a la ciudad y hasta el siglo en el que se erigió esta obra imposible? Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte el próximo hallazgo. En unos minutos descubrirás que la respuesta a este enigma no está bajo la arena de Babilonia, sino oculta a plena vista en un relieve de piedra que casi nadie ha sabido interpretar correctamente. Imagina que caminas ahora mismo por las llanuras de Mesopotamia en el año 580 a.C. El calor es físico, casi sólido. La temperatura supera los 45 grados a la sombra y el aire está cargado de polvo y arena fina que se te mete en los ojos. Estás en el corazón del actual Irak, a unos 80 kilómetros al sur de lo que hoy conocemos como Bagdad. Tu garganta está seca, tu piel arde y de repente, rompiendo la monotonía ocre del desierto, ves algo que tu cerebro tarda en procesar. Una montaña verde. No un oasis a ras de suelo, sino una cascada de vegetación que se eleva hacia el cielo, desafiando la gravedad y la lógica de un entorno árido. Escuchas el sonido del agua corriendo antes de verla, un ruido imposible en esta región donde cada gota vale más que el oro. El conflicto histórico que nos trae aquí es fascinante y frustrante a partes iguales. Tenemos descripciones detalladas de 5 escritores antiguos griegos y romanos, hombres como Diodoro Sículo o Estrabón, que nos dieron medidas, materiales y métodos de construcción. Sin embargo, no existe ni una sola tablilla cuneiforme babilónica, de las miles que hemos recuperado, que mencione estos jardines. Ni una. El rey Nabucodonosor II, famoso por presumir de sus obras en cada ladrillo que cosía, jamás escribió sobre ellos. Quédate hasta el final porque la verdad es más oscura de lo que imaginas. Para entender la magnitud de esta obra, debemos narrar los eventos cronológicamente y entender la ingeniería brutal que requería. La leyenda, que ha sobrevivido 25 siglos, nos dice que el rey Nabucodonosor II construyó este paraíso no por capricho, sino por amor, o quizás por desesperación política. Su esposa, Amitis de Media, era hija del rey Ciaxares. Ella había crecido en las montañas del norte, en lo que hoy es el Kurdistán iraní, una zona de picos escarpados, arroyos fríos y bosques densos. Al llegar a la llanura plana y abrasadora de Babilonia, Amitis cayó en una depresión profunda. La nostalgia la estaba matando. El rey, decidido a curar su melancolía, ordenó lo imposible. Traería las montañas a la llanura. Pero no nos dejemos engañar por el romanticismo. La ejecución técnica de esto es una pesadilla logística. Según los textos de Filón de Bizancio, los jardines no colgaban como si fueran macetas en un balcón moderno. Estamos hablando de una estructura escalonada, similar a un zigurat, con una base cuadrada de unos 120 metros de lado. El primer desafío era el peso. Las raíces de árboles grandes, como los cedros o los robles, necesitan metros de profundidad de tierra. La tierra húmeda es extraordinariamente pesada. Si colocas toneladas de tierra mojada sobre un techo normal, este colapsará. Los ingenieros babilonios tuvieron que usar vigas de piedra masiva, algo inaudito en una región donde la piedra escasea y se construye casi exclusivamente con ladrillos de barro cocido. Estas vigas de piedra debían tener una longitud de 5 metros y un grosor suficiente para soportar miles de toneladas de sustrato. Pero el problema real no era el peso, era el agua. Imagina la filtración. Si riegas una montaña artificial todos los días, el agua se filtrará hacia abajo, disolviendo los ladrillos de adobe de la base y haciendo que toda la estructura se derrumbe en cuestión de meses. Para evitar esto, Diodoro Sículo describe una técnica de impermeabilización que parece sacada de la era industrial. Primero, una capa de cañas mezcladas con grandes cantidades de betún, un asfalto natural pegajoso y denso que brota del suelo en esa región.
Sobre eso, una doble capa de ladrillos cocidos cementados con yeso. Y finalmente, y aquí está el dato clave, una cobertura completa de láminas de plomo. Plomo fundido y martillado para crear una piscina estanca gigante bajo la tierra de cultivo. Solo el costo de traer ese plomo desde las minas lejanas habría arruinado a un reino menor. Pero eso no es todo. El desafío técnico más grande seguía siendo la elevación del fluido vital. Las plantas en la cima de la estructura, a unos 25 metros de altura, necesitaban tanta agua como las de abajo. En un clima donde la evaporación es instantánea, se calcula que los jardines requerían aproximadamente 37.000 litros de agua cada día. Esos son 82.000 libras de agua que deben ser elevadas contra la gravedad. Sin electricidad, sin bombas de motor, día tras día, sin fallar nunca. Antes de continuar, si te está gustando este viaje al pasado, recuerda darle al botón de suscribirse. Nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. La descripción clásica menciona el uso de tornillos para subir el agua. Esto ha desconcertado a los historiadores, porque el tornillo de Arquímedes, la máquina capaz de hacer esto, fue inventada teóricamente por el sabio griego Arquímedes cientos de años después, en el siglo III a.C. Si los babilonios ya usaban esta tecnología en el 600 a.C., tendríamos que reescribir los libros de historia de la ingeniería. Imagina dos inmensos ejes de madera con aspas helicoidales en su interior, girados por la fuerza bruta de esclavos o bueyes que caminaban en círculos sin descanso. El agua del Éufrates era succionada, subía por los tubos y se derramaba en cisternas superiores, desde donde caía por canales de riego, creando el sonido de cascadas artificiales que enmascaraba el ruido de la ciudad. Entonces, ¿dónde están? ¿Por qué Nabucodonosor, que dejó estelas diciendo «yo construí esto en cada muralla y templo», guardó silencio sobre su supuesta obra maestra? Esto nos lleva a la resolución del misterio, y es una que sacude la cronología establecida. La respuesta probable es que los jardines colgantes de Babilonia nunca estuvieron en Babilonia. La doctora Stephanie Dalley de la Universidad de Oxford ha propuesto una teoría que encaja todas las piezas sueltas. Los jardines fueron construidos en Nínive, la capital del imperio rival, el imperio asirio, ubicado a 450 kilómetros al norte, cerca de la actual Mosul. ¿Por qué la confusión? Porque el rey asirio Sennacherib, quien reinó un siglo antes que Nabucodonosor, conquistó Babilonia y en un acto de arrogancia suprema, renombró su propia ciudad, Nínive, como la Nueva Babilonia. Incluso renombró las puertas de su ciudad con los nombres de las puertas de Babilonia. Cuando los historiadores griegos escribieron sus relatos siglos más tarde, confundieron la vieja Babilonia de Nabucodonosor con la nueva Babilonia de Sennacherib. Y aquí tenemos los datos duros que respaldan esta teoría radical. En el palacio de Sennacherib en Nínive, los arqueólogos han encontrado bajorrelieves de piedra caliza que muestran exactamente lo que buscamos. Jardines exuberantes situados sobre terrazas de piedra, regados por acueductos que traen agua desde las montañas. Además, Sennacherib dejó inscripciones técnicas detalladas. Se jacta de haber construido un sistema de canales masivo de 80 kilómetros. Uno de estos es el acueducto de Yerwan, una obra de ingeniería construida con 2 millones de piedras vestidas que cruzaba un valle entero. En sus inscripciones, Sennacherib describe un tornillo de fundición de bronce para elevar el agua, siglos antes que Arquímedes. Él describe explícitamente: «He plantado un gran jardín junto al palacio, como las montañas a manos, con todo tipo de hierbas y árboles frutales». Esto podría cambiar tu forma de ver la historia antigua para siempre. No fue un acto de amor de Nabucodonosor. Fue una demostración de poder absoluto de Sennacherib, un rey guerrero conocido por su crueldad, quien paradójicamente creó la mayor obra de belleza botánica de su era. Los jardines existieron, el agua fluyó y los árboles dieron sombra, pero la ubicación y el autor fueron borrados por una simple confusión semántica que duró 2 milenios. La historia no solo la escriben los vencedores, a veces la reescriben los confundidos. Hoy, los restos de Nínive sufren el paso de la guerra moderna y el expolio, recordándonos que incluso las maravillas más grandes son frágiles ante el tiempo y la violencia humana.
La ingeniería hidráulica de los asirios superó a la de los romanos 700 años antes, y sin embargo, casi les robamos el crédito para dárselo a sus enemigos. Si te gustan estas inmersiones donde aprendes sin aburrirte, dale like y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan.